Buen día, licenciado y compañeros maestrandos. Nosotros somos el grupo A2 y a continuación trataremos el tema de la NIC 1, presentación de estados financieros. El grupo está integrado por Oliver Gamboa, Shirlin Zacarías, Seferina Vázquez, Miguel Tiu, Gloria Ardiano y Leonela Sandoval. Ahora les hablaré sobre la identificación de los estados financieros. Una entidad identificará claramente cada estado financiero y las notas. Una entidad mostrará la siguiente información en el lugar destacado y la repetirá cuando sea necesario para que la información presentada sea comprensible, las cuales son el nombre de la entidad u otra forma de identificación de la misma, así como los cambios de dicha información desde el final del periodo precedente, si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de entidades, la fecha del cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo cubierto por el juego de los estados financieros o notas, la moneda de presentación, como se define en la NIC 21, y el grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros. Una entidad cumple estos requerimientos a través de la presentación de encabezamientos apropiados para las páginas, estados, notas, columnas y similares. Se requiere la utilización del juicio profesional para determinar la mejor forma de presentar esta información. Por ejemplo, cuando una entidad presenta los estados financieros electrónicamente, no siempre se utilizan páginas separadas. En este caso, una entidad presentará las partidas anteriores para asegurar que la información incluida en los estados financieros puede entenderse. Con frecuencia, una entidad hará más comprensible los estados financieros presentando las cifras en miles o millones de unidades monetarias de la moneda de presentación. Esto será aceptable en la medida en que la entidad revele el grado de redondeo practicado y no omita información material o de importancia relativa al hacerlo. En Guatemala también puede servir de guía el Código de Comercio, Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-2012, como el Código Tributario y sus reformas vigentes, Decreto 6-91. Como siguiente punto les hablaré sobre el estado de situación financiera. Según la NIC 1, es uno de los estados financieros principales y presenta la posición financiera de una entidad y en una fecha específica o determinada. En la NIC 1, en el párrafo 54, establece las partidas mínimas que se deben presentar, como por ejemplo activos, los activos como propiedad, planta y equipo, propiedades de inversiones, activos intangibles, activos financieros, inventarios, otros. Asimismo, pasivos, como por ejemplo acreedores, comerciales y otras cuentas por pagar, provisiones. Otro punto sería el patrimonio, las participaciones no controladoras, capital emitidos y reservas. Asimismo, les hablaré sobre las clasificaciones del activo y pasivos, que la NIC 1 distingue entre corriente y no corrientes. Para mayor claridad, podemos hacer la mención de los activos corrientes y dice que un activo se clasifica como corriente si se cumple al menos uno de los siguientes puntos o criterios según la NIC. Se espera realizar o vender o consumir dentro del ciclo normal de operaciones. Se mantiene principalmente con fines de negocios o se realizará dentro de los 12 meses posteriores al cierre del ejercicio. Asimismo, como el activo no corriente, el activo incluye bienes tangibles, intangibles y financieros, cuyo vencimiento o uso o conversión exceden los 12 meses. Asimismo, los pasivos corrientes, un pasivo se considera corriente si se espera liquidarlo dentro del ciclo normal de la operación, o ya sea se debe liquidarse dentro de los 12 meses posteriores al cierre. No existe un derecho o condicional para diferir el pago más allá de los 12 meses.
El pasivo no corriente, esto es las deudas, obligaciones cuyo vencimiento es superior a un año, como un préstamo a largo plazo. Y el patrimonio es la diferencia entre los activos y los pasivos. En este representa la parte residual de los dueños o accionistas en la entidad, que incluye el capital social, las reservas acumuladas y el resultado retenido. El estado o resultado del periodo y otro resultado integral. El estado o resultado del periodo nos muestra el rendimiento financiero de la empresa durante un periodo específico. En otras palabras, nos dice cuánto ha ganado o perdido la empresa durante ese periodo. En este se incluyen los ingresos, los gastos y el resultado del periodo, que en este caso puede ser una ganancia o una pérdida. La norma establece dos formas para presentar el estado de resultados del periodo. La primera es el método de la naturaleza de los gastos, donde se agrupan los gastos dentro del resultado de acuerdo a su naturaleza. La segunda es el método de la función de los gastos o del costo de las ventas. Estos se agrupan de acuerdo a la función que cumplen dentro de la empresa frente a los gastos. Es necesario tomar en cuenta el sector industrial, la naturaleza de la entidad para decidir qué método utilizar. El otro resultado del periodo es un estado financiero adicional donde se registran las partidas de ingresos y gastos que no se reconocen en el estado resultado del periodo, incluyendo las partidas por reclasificación. Por ejemplo, los cambios en el superávit de revaluación según la NIC 16, las ganancias o pérdidas obtenidas como resultado de operaciones en moneda extranjera de acuerdo a la NIC 21. La NIC 1 dice que tenemos dos opciones para presentar estos estados financieros. Número 1, presentar un único estado financiero, es decir, registramos los ingresos y los gastos y obtenemos la utilidad. Luego registramos las partidas del otro resultado integral. Número 2, presentar dichos estados financieros por separado. Es importante resaltar que presentar ambos resultados por separado nos permite distinguir entre las ganancias y pérdidas que se generan por las operaciones habituales de la empresa y las que surgen de otras partidas. Compañeros, a continuación daremos seguimiento a estado de cambios en el patrimonio. Esta es una parte de la estructura de la NIC número 1, presentación de estados financieros. Como bien se sabe, toda entidad está regida a propósitos generales. Tiene que ser una presentación de un estado de cambios en el patrimonio, detallando en ella la participación controladora y las participaciones no controladoras. Dentro de ellas están incluyendo lo que son las utilidades retenidas, todas aquellas utilidades que han sido generadas durante un determinado tiempo. Existen también dividendos, también existen correcciones en el patrimonio, también hay variaciones sobre las inversiones que cada socio hace al capital. Dentro de este cambio de patrimonio también tenemos lo que son los componentes que hacen alusión a una aplicación retroactiva. Dentro de esta aplicación retroactiva entendemos de que hay cambios en políticas contables, cambios en estimaciones contables, y estas aplicaciones se tienen que hacer de forma directa, como que estas aplicaciones ya hubieran existido, haciendo las correcciones basados a la NIC 8, que son correcciones de políticas contables y estimaciones. También existe la reexpresión retroactiva, donde la misma consiste en poder corregir el reconocimiento, la medición e información que van a revelar los elementos de los estados financieros.
Dentro del estado de cambios del patrimonio, es importante mencionar que hay dividendos que en algún dado momento los accionistas desean en un momento incrementar el capital. Todo esto para poder hacer una inversión a futuro y tener más utilidades. Es necesario hacer énfasis en la NIC 8 para una corrección, contabilización y medición de una forma correcta. Gracias. Estado de flujo de efectivo. Este forma parte del juego completo de estados financieros para una entidad y sus requerimientos están establecidos en la NIC 7. Básicamente nos muestra los movimientos en los flujos de efectivo y equivalentes de una entidad. Cuando hablo de equivalentes de efectivo, hablo de aquellos recursos que son fácilmente convertibles en una cantidad de dinero determinada y que no están asociados a riesgos significativos. ¿Para qué nos sirve el estado de flujo de efectivo? Pues nos proporciona información base para poder evaluar y determinar qué tan capaz es una entidad para poder generar los flujos de efectivo y cuál es la necesidad que tiene para poder utilizarlos. La presentación de los estados de flujo de efectivo nos proporciona información importante, ya que nos muestra el movimiento de los flujos de efectivos de una entidad en un periodo determinado y las clasifica en tres actividades: en las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Las actividades de operación, estas dan origen en aquellas transacciones ligadas a las actividades de ingresos ordinarios, que serían las actividades principales de una entidad, como por ejemplo las compras, las ventas y los pagos a empleados. Por el otro lado tenemos las actividades de inversión, que estas actividades se basan en los desembolsos que tiene la entidad por recursos, donde pretenden que se obtenga o se produzca ingresos o flujos de efectivo en un futuro, como por ejemplo podrían ser los pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo. Así también por el otro lado tenemos aquellas actividades de financiamiento, que estas actividades son todas aquellas que nos conllevan a un cambio en composición o tamaño de capitales propios, así como también en los préstamos tomados por la entidad. El conjunto completo de estados financieros comprende también las notas a los estados financieros. Estas son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que son presentados en los estados financieros. ¿Cuál es la importancia de las notas a los estados financieros? Son importantes porque proporcionan información acerca de políticas contables, cálculos, procedimientos y transacciones que sean materiales o de importancia relativa. Esto significa que no todas las cuentas que figuran en los estados financieros se les agrega una nota. ¿Qué contienen las notas a los estados financieros? Contienen información de la base sobre la cual se han preparado los estados financieros y políticas contables. Así también contienen información que ha sido requerida por NIF, pero que no figura en otro estado financiero. Contiene información que no ha sido presentada en otro estado financiero, pero que es relevante para poder entenderlos. Esto con el fin de que los estados financieros puedan ser comprensibles y comparables. ¿Cuál es la presentación de las notas a los estados financieros? Estas pueden presentarse en una sección separada de los estados financieros, detallando por supuesto la información de apoyo de partidas presentadas de todos los estados financieros, pasivos contingentes e información no financiera. Información a revelar. Entre la información a revelar tenemos las políticas contables significativas, incluyendo la base o bases medibles para poder preparar los estados financieros, cómo una entidad ha implementado o aplicado los requerimientos de NIF y así también
las estimaciones y políticas contables con efecto significativo. A continuación tenemos la normativa legal de Guatemala, Ley de Actualización Tributaria, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Código de Comercio, Decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala y el Código Tributario, Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala. A continuación tenemos la comparativa entre NIC 1 y NIF 18. La NIF 18 define los requisitos generales y específicos para la presentación de información en el estado o los estados de rendimiento financiero, el estado de situación financiera y el estado de cambios en el patrimonio, detallando requisitos específicos para estructurar la información de forma clara y útil para los usuarios. Por otro lado, la NIC 1 proporciona un marco más amplio sobre la presentación de estados financieros, definiendo los componentes mínimos que deben incluirse como el estado de situación financiera, estado de resultado, notas, etc., y principios generales como la uniformidad y congruencia entre periodos.